Álvaro Román asumió la presidencia del Consejo de la Judicatura por orden de la Corte Constitucional. Promoverá capacitaciones y combate a la corrupción. Las autoridades de gobierno presentan en la Fiscalía información sobre 28 candidatos en 11 provincias que tendrían financiamiento del narcotráfico y minería ilegal. El ministro de Defensa, Luis Lara, y jefe del Comando Conjunto, Nelson Proaño, defienden en la Asamblea el proyecto para que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía en el combate al crimen organizado. Autoridades inician controles en sitios que confeccionan y venden uniformes para policías tras la utilización de las vestimentas por parte de delincuentes. En Perú, el gobierno ordenó la militarización de la ciudad de Puno, epicentro de las protestas en ese país. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos. Las noticias destacadas para ustedes ahora en Televistazo. Les contamos que Álvaro Román asumió esta mañana la presidencia del Consejo de la Judicatura, explicó las acciones que emprenderá, dejó claro que los cambios no los puede hacer solo, ha dicho que necesita el voto de sus 4 compañeros del Pleno. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Steffi. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Sobre las declaraciones que dio ayer su predecesor, Fausto Murillo, dijo que fueron desafortunadas y que la prepotencia debe eliminarse. Nos informa Jacqueline Rodas. Llegó puntual al Consejo de la Judicatura para asumir su despacho. Álvaro Román es ahora el presidente temporal del organismo, por disposición de la Corte Constitucional. Tendrá que compartir pleno con los vocales que hace un año discreparon con él y nombraron a Fausto Murillo en el cargo. En su primer día, Román se refirió a las declaraciones que dio ayer su predecesor. El Pleno es el máximo órgano y es quien tiene que decidir los temas de directores nacionales y, naturalmente, la estabilidad de la institución depende de la permanencia de gente que está probada en su capacidad. Aquí no hay tiempo para una curva de aprendizaje. Una declaración desafortunada del doctor Murillo. Yo creo que en esa parte la prepotencia debe eliminarse. Si debo pedir la remoción de los directores provinciales, creo yo que existe malestares, entiendo que tienen mucho malestar con la directora provincial de Guayas. De los directores nacionales también habría que evaluarlos. Pero aclara que los cambios no los puede hacer solo. Yo soy un voto en el Pleno, es decir, yo tengo 5 votos y de los cuales yo debería tener el apoyo de los otros 4 para poder tratar de cambiar esto. Se refirió al abuso de acciones de protección y medidas cautelares y al cuestionado juez de la Concordia, Ángel Indao, quien ha fallado a favor de Leandro Norero. Devolvió el cargo a los 4 consejeros de participación destituidos y dejó libre a un sicario sentenciado, pero no ha sido sancionado. Convocará a sesión del Pleno. Para conocer justamente el informe y la denuncia que ha presentado la Fiscalía General por el doctor Wilson Toainga para proceder a la suspensión de este juez. Y hay que capacitar también a la gente de las cárceles, del sistema penitenciario, que no toda sentencia en definitiva de los jueces se debe cumplir, porque no sería orden de autoridad legítima. Promoverá la capacitación de los jueces, el eje de género e interculturalidad, prevención de la corrupción y buscará resolver los problemas del expediente electrónico y las citaciones. Y serían 28 candidatos los que supuestamente estarían vinculados al narcotráfico o a la minería ilegal, según la lista que ha presentado el gobierno en la Fiscalía. Carla Delgado nos cuenta que el ministro del Interior llegó hoy al organismo con los documentos. Lo había ofrecido desde hace 3 semanas. El ministro del Interior, Juan Zapata, llegó hasta la Fiscalía General del Estado para denunciar a 28 candidatos que supuestamente tendrían vínculo con el narcotráfico y la minería ilegal. Son postulantes de varios partidos, incluido el del gobierno, que intentarán ocupar cargos públicos. 22 hombres y 6 mujeres vinculadas obviamente a posibles delitos tanto de narcotráfico, minería ilegal y también hay otros delitos conexos en este sentido. Son 11 provincias que son Guayas, Pichincha, Manabí, Orellana, Santo Domingo, Los Ríos, Bolívar, El Oro, Azuay, Sucumbíos y Esmeraldas. Y aunque la información podría ser útil para los votantes quienes acudirán a las urnas la próxima semana, aclaró que no puede revelar sus nombres.
Obviamente, como ustedes entenderán, nosotros podemos dar información general por quien maneja la investigación en la Fiscalía. 21 de ellos serían candidatos a las alcaldías, 3 a la prefectura y 4 candidatos a concejales. Pero la información que estamos entregando ahora es muy valiosa porque alimenta ya 8 investigaciones previas que las viene realizando la Fiscalía. El comandante general de la policía, quien acompañó al ministro, dio otros detalles. Son personas, como lo hemos advertido, personas que buscan aproximarse a los candidatos o candidatos que han tenido relación con organizaciones criminales, sobre todo en transacciones. Eso es lo que va a determinar la justicia. Antes, el Frente Parlamentario Anticorrupción, liderado por el legislador Fernando Villavicencio, también presentó en la Fiscalía una decena de nombres de candidatos que tendrían supuestos vínculos con el narcotráfico, la mayoría de ellos de provincias fronterizas. Que Hernán Luque nunca le pidió que cometa algún acto irregular, señala Gonzalo Uquillas, gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador. Sin embargo, el principal de SELEC no descarta que pudiera haber actos de corrupción dentro de esta empresa pública. Más de 2.000 contratos de SELEC están bajo análisis de la Contraloría General del Estado. La Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC, es una de las empresas públicas que está en el ojo del huracán. Los contratos otorgados por SELEC en los últimos años están bajo análisis. Se sospecha que una red de corrupción operaba desde adentro para direccionarlos. Hemos entregado 2.174 contratos correspondientes a los años 20, 21 y 22, que totalizan, Lenin, aproximadamente 470 millones de dólares. En medio de las investigaciones, el gerente Gonzalo Uquilla señala que SELEC no es una empresa corrupta, pero no puede descartar que haya corrupción. Siempre puede haber, por excepción, funcionarios corruptos, colaboradores corruptos, que son a su vez, Lenin, o eventualmente serían la contraparte de empresas corruptas, que son los posibles contratistas o proveedores que pueden estar inmersos en esta problemática. SELEC es una de las empresas mencionadas por Leonardo Cortázar. Él señala que tenía operadores que le permitían asegurarse contratos. Uquillas no se atreve a desmentirlo, pero dice que todo se está investigando. No puedo descartarla, Lenin, no lo conozco a este señor. Estoy informado únicamente por los medios de comunicación. Lo que puedo yo señalar de manera enfática es que en estricta coordinación, digamos, con EMCO, con el Ministerio de Energía y Minas, apenas tomé oficina el día 2 de enero, enseguida solicitamos a la Contraloría General del Estado un examen especial a la anterior administración. Sobre la relación con Hernán Luque, quien se desempeñaba como presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas, recuerda que no hubo nada relevante, que Luque es quien lo votó de la gerencia de SELEC a mediados del 2022. El señor Luque, presidente de ENCO, digamos, de ese entonces me solicitó la renuncia en mayo del 2022, motivo por el cual pues yo dejé porque me dijo en estas palabras: hay que refrescar la administración. Me dijo en estas palabras: SELEC es la mejor empresa pública, tú eres un buen gerente, pero necesito refrescar. Así que le dije: Hernán, muchísimas gracias, aquí está mi renuncia. Y que ha solicitado que se investiguen también los contratos que bajo esa administración gerencial de 2020 a 2022 suscribió. Lo dice como cuando nada se teme. Y en una carta pública, el empresario de seguros Diego Sánchez respondió a las acusaciones del presidente de la República, Guillermo Lasso, de estar detrás de las denuncias de supuesta corrupción en estas empresas públicas. William Young nos trae ahora la actualización de este caso. El domingo pasado, el presidente Guillermo Lasso lo dijo en cadena nacional. El señor Diego Sánchez, él con Santiago Cuesta Caputi, que han estado alrededor de los negocios de seguro y que festejaban cuando Correa estableció que Seguros Sucre sería la única compañía de seguros para asegurar los bienes públicos. Y 2 días después, el empresario de seguros, Diego Sánchez Silva, le respondió con una carta pública en la que señala que tiene 30 años dedicado a este negocio, pero que dentro del mercado de seguros no he controlado ni he tenido ninguna incidencia en la administración o manejo de Seguros Sucre, como usted, señor presidente, da a entender a la ciudadanía. Averigüe para qué compañía de seguros, le doy una pista, Nuevo Sucre, trabajan quienes le llenan a usted la cabeza de información falsa. Con sus declaraciones, señor presidente, y estoy seguro que sin saberlo, pero siendo utilizado, ha logrado los objetivos del Nuevo Sucre.
Pero el nombre de Diego Sánchez Silva no es desconocido. En el sonado caso Las Torres, en el que se juzga al ex contralor Pablo Celi por sobornos, la Fiscalía mencionó a Sánchez como vinculado al tema Seguro Sucre. Y Carlos Polit mencionó que cuando fue contralor conoció a Diego Sánchez por medio de José Serrano y que fue uno de los emisarios que lo visitó en Estados Unidos para sugerirle su renuncia. Tras esta carta pública, el gobierno aún no ha respondido. El gobierno impulsa la enmienda constitucional que, de aprobarse, permitiría que las Fuerzas Armadas puedan participar en la seguridad interna. Francisco Garcés estuvo en la comparecencia del ministro de Defensa en la Asamblea y nos cuenta sus criterios. La Comisión de Enmiendas de la Asamblea escuchó los criterios del ministro de Defensa, Luis Lara, y del jefe del Comando Conjunto, Nelson Proaño, sobre el proyecto de enmienda constitucional enviado por el Ejecutivo, que busca permitir que las Fuerzas Armadas colaboren con la policía en la seguridad interna, pero sin necesidad de que el presidente tenga que declarar un estado de excepción. Frente a esta violencia criminal que está asociada al narcotráfico, al crimen organizado transnacional, al terrorismo, a la minería ilegal, al tráfico de personas. La respuesta de Lara fue en relación a la preocupación de varias tiendas políticas de que los militares encabecen operativos de control ciudadano. Las Fuerzas Armadas han demostrado que cuentan con las capacidades, formación, capacitación y alistamiento necesario para apoyar complementariamente a la Policía Nacional. En caso de que se apruebe la enmienda, para que las Fuerzas Armadas puedan salir a las calles, se requerirá de un informe de la policía que establezca las condiciones de apoyo de los militares. No ejecutarán tareas policiales, sino que actuarán en el ámbito de su competencia en apoyo a la Policía Nacional. La Comisión de Enmiendas tiene previsto recibir a representantes de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, además de otros funcionarios gubernamentales, antes de emitir el informe del proyecto, lo que está previsto para el 12 de febrero. Y el ejército peruano toma control de la ciudad de Puno, en el sureste del país. Una medida ordenada por el gobierno apunta a frenar esta ola de violencia desatada en las protestas en la región más conflictiva. Y así también Lima, la capital, vivió una de las jornadas más intensas de manifestaciones, dejando decenas de heridos en un solo día. Una jornada más de violencia en la capital peruana desafía al gobierno de Dina Boluarte, que apenas ayer, después de 6 semanas de disturbios, vandalismo, represión y decenas de muertos, ha hecho el llamado a una tregua y diálogos para establecer una agenda y resolver las necesidades en las diferentes regiones del país. La tarde y noche se cerraron con decenas de personas detenidas y varios heridos, incluidos policías. Las movilizaciones en Lima se tornan cada vez más intensas, mientras en el resto del país se empieza a sentir el desabastecimiento de alimentos y combustibles. Hay 85 bloqueos en 20 carreteras. La región más conflictiva es la de Puno, en el sureste del país. Ahí el Ejecutivo ha ordenado otros 10 días de máxima alerta y toque de queda, pero también ha dispuesto la militarización de la zona. El control se hace por tierra y por aire. La situación de crisis en Perú, que lleva 6 semanas y que ha cobrado la vida de 56 personas, fue motivo de discusión durante la 7ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, celebrada ayer en Buenos Aires. Ahí hubo llamados a la paz social, pero también manifestaciones de rechazo a la presidenta peruana, cuyo gobierno estaría preparando una iniciativa para ser presentada ante el Congreso y definir un nuevo adelanto de elecciones generales para finales de este año. Vamos a la pausa y al regresar arrancan los controles a locales comerciales que confeccionan y venden uniformes y accesorios policiales en Guayaquil. Autoridades buscan evitar que delincuentes tengan estas prendas. Y también espeluznante hallazgo durante un operativo policial en Carchi. Descubren un cadáver ensacado cuando allanaron un inmueble para capturar a 9 delincuentes en Tulcán.
Vamos ahora con un caso estremecedor. En Carchi, la policía capturó a 9 extranjeros que serían parte de una banda criminal que se dedicaba al narcotráfico, a la extorsión, al asesinato y a otros delitos en Tulcán. Durante el operativo, los agentes hicieron el espeluznante hallazgo de un cadáver ensacado. Paola Andrade nos amplía. El hallazgo de un cadáver amordazado y maniatado dentro de un saco de yute en Tulcán este lunes llevó a los agentes de la Unidad de Muertes Violentas a ejecutar 2 allanamientos en ese cantón del Carchi. En los inmuebles no solo se encontraron armas, municiones y droga, también descubrieron un segundo cuerpo embalado de la misma forma que el anterior. Estaba enterrado. El primer cadáver encontrado el día lunes presenta como es estrangulamiento y asimismo se encontraba amordazado a la boca. El segundo cadáver encontrado el día de hoy en horas de la madrugada, de igual forma se encuentra maniatado, se encuentra amordazado. Hay 9 detenidos que, según la policía, tendrían nexos con la banda criminal de Venezuela Tren de Aragua, una de las más violentas de ese país, que tienen sus tentáculos en esta región. La información obtenida fue verificada de sus 9 ciudadanos que se encuentran al momento aprehendidos. Se obtuvo la información indicando que efectivamente pertenecerían a esta organización. Los sospechosos estarían implicados también en el tráfico de migrantes en esta zona de frontera. El tráfico de migrantes es así que nos hace suponer que este delito es un conexo para que estas bandas hayan llegado al término del asesinato de 2 personas. La policía espera que a los detenidos se les dicte prisión preventiva. Aquí existen algunos delitos que se han producido de acuerdo a las evidencias encontradas. Entonces, nosotros como Policía Nacional esperamos que los operadores de justicia hagan su trabajo. Estas 2 muertes violentas son las primeras reportadas en lo que va de este año en Carchi. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió la denuncia que presentó el grupo Yasunidos contra el Ecuador por supuesta vulneración de derechos por la no realización de una consulta popular que proponen. Rafaela Hermida nos amplía esta información. Hace 9 años presentaron la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de que el Consejo Nacional Electoral de ese entonces descalificó 400.000 firmas de apoyo a la consulta popular sobre la prohibición de explotación petrolera. Significa que para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los hechos que ha denunciado los Yasunidos son creíbles, que están demostrados y que ahora corresponde hacer un análisis de fondo para demostrar jurídicamente que estos derechos son vulnerados y que podrían ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En septiembre del 2022, el Consejo Nacional Electoral remitió la consulta popular a la Corte Constitucional, luego de que el Tribunal Contencioso desbloqueó la consulta. Desde octubre del año pasado que la Corte Nacional resolvió hacer un nuevo sorteo de este caso, otorgarle un nuevo número para procesarlo, la Corte Constitucional no se ha pronunciado. Dicen que su pregunta sigue vigente. El colectivo propone consultar a la ciudadanía si está de acuerdo con que el gobierno deje bajo tierra de forma indefinida el crudo del ITT del bloque 43 del Yasuní. Con ello buscan que se suspenda toda acción en los 3 campos, Ixpingo, Tambococha y Tiputini. Se desconoce cuánto tiempo tardaría en analizar el caso la Comisión Interamericana. Más de 200 vallas han sido instaladas sin que haya registro de la identidad de los propietarios. Es lo que recoge una comunicación provisional de un examen especial que realiza la Contraloría al municipio de Guayaquil por la instalación de estas estructuras sin autorización. Hay una cartera vencida de casi $6 millones que no ha podido ser cobrada a las empresas publicitarias porque no se tiene la identificación de los dueños. Este oficio al que Televistazo tuvo acceso es una comunicación de resultados provisionales de un examen especial que realiza la Contraloría sobre las vallas publicitarias instaladas en Guayaquil sin autorización. El texto contabiliza 548 rótulos instalados al 31 de mayo de 2022, pero solo 33 permisos emitidos, lo que da una diferencia de 531 vallas
que habrían sido instaladas sin autorización. El informe incluye además una lista de 278 rótulos que, además de no tener permiso, tampoco tenían la identificación del propietario. Pero no queda ahí. El documento menciona que esta suerte de anonimato ocasionó que se mantenga una cartera pendiente de cobro por más de $5 millones, pues señala que no se iniciaron los procesos sancionatorios correspondientes, como retirar los rótulos publicitarios de las vías, que los propietarios de esas 278 vallas no han cancelado los valores adeudados, ni realizado el proceso de regularización, afectando la recaudación de los ingresos municipales. Es decir, hay más de $5 millones en cartera vencida, que no se han recaudado porque no se sabría a quién cobrarle. Los 15 concejales fueron notificados por la Contraloría. Esta redacción conoció que todos ya presentaron sus descargos. Lídice Aldaz es concejal de oposición por el movimiento Revolución Ciudadana. La valla no se puso en el patio que tenía un muro de 3 metros y que nadie la vio. Las vallas están en las vías principales y como están en las vías principales, de forma inmediata, la dirección que le corresponde tendría que decir, uy, esta valla no estaba antes, esta valla está aquí, ¿qué pasó con esta valla? Y inmediatamente hacer el proceso. Estamos hablando de que haya transparencia en el municipio y que además no exista ningún tipo de corrupción. El informe previo de Contraloría cuestiona además la fiscalización por parte de los concejales, pero Aldaz se deslinda. Yo he hecho la fiscalización que me corresponde, no es el mismo caso seguramente de otras personas que no sé, con otros compañeros concejales que seguramente habrán hecho otras acciones. Sí, la mayoría son del partido del Social Cristiano, cercanos obviamente, o parte del bloque de la alcaldesa. Insistimos en nuestro pedido al municipio para conocer cuáles fueron los descargos de la entidad al examen de la Contraloría para obtener el detalle de la recaudación monetaria de las vallas y en qué se invierten esos valores. Seguimos a la espera de la entrevista. Y más adelante en Televistazo, el movimiento indígena de la costa denuncia que 10 comerciantes han sido asesinados en Guayaquil por bandas de extorsión. Uno de los últimos casos quedó grabado en un video. Más noticias para ustedes. A esta hora les contamos que autoridades inician los controles a los locales comerciales que venden uniformes y accesorios para policías en Guayaquil. Es que la Intendencia del Guayas inició también un censo a estos sitios, pues el Ministerio del Interior busca regular la confección y oferta de estas vestimentas. Diego Cuenca nos informa que por la falta de operativos, las prendas policiales están al alcance de los delincuentes. Comprar un uniforme policial con todos los logos de la institución es tan fácil, pues se lo encuentra en todas partes, como en el sector La Chemis, en el norte de Guayaquil, justo detrás del cuartel de la Policía Nacional. Ahí artesanos como este hombre, que prefirió no hablar, confeccionan prendas de los agentes. Otros locales hasta promocionan su venta al por mayor. Y así los delincuentes hallan una oportunidad para adquirir las vestimentas y convertirse en falsos policías para delinquir. Como ocurrió el fin de semana, donde uno de ellos participó en un intento de secuestro. Esa observación hizo el gobernador del Guayas. La policía no tiene proveedor y en toda la ciudad hay lugares donde expenden. Un policía puede ir con su credencial y comprar un uniforme como puede comprar 20. En los locales se ofertan desde camisas, chompas, chalecos antibalas, gorras, insignias, todo con los logos de las distintas unidades especiales de la institución. Pero para adquirirlos, los vendedores exigen una credencial y aseguran que no venden más de 2 prendas por cada agente. ¿Cómo identifica si la credencial es verdadera o es falsa? Con el número de cédula en el sistema de los policías. Eso ya sale, eso creo que no se puede falsificar. Porque... ¿Ustedes tienen acceso al sistema de la policía? Claro, eso, obviamente si a veces vienen con credenciales con copias, ¿no? Copias de credencial, entonces eso en el sistema del teléfono del mismo policía, yo por favor de me abriendo en su sistema, ¿no? Por eso desde este martes los 35 comisarios del Guayas empezaron a identificar estos negocios. Un censo de todos los lugares donde se expenden estos uniformes. ¿Eso cuánto va a durar? Esperemos que hasta la próxima semana ya tengamos todos los datos sobre... ¿Cuál es el siguiente paso luego? El siguiente paso es procederemos de acuerdo, en este caso, a clausurarlos, porque no hay otra manera de controlar esto. Pero no pueden controlar la venta ni llamarla irregular, porque no hay una norma que establezca sanciones. Por ahora les queda clausurar el local por no tener permisos de uso de suelo o porque no cuentan con patente. Para eso también trabajan comisarios municipales, pero están buscando la forma. Preparar unas reformas para la legislación, sobre todo para el comercio de uniformes.
Por ahora, una de las propuestas que ha considerado la policía es cambiar el tipo de uniformes, que portará un código QR, pero aún está en análisis. Una decisión que deberá ajustarse a una normativa legal, que aún no sabemos cuándo estará lista. Se encienden las alertas en el movimiento indígena de la costa por las extorsiones de las que son víctimas sus comerciantes. El gremio denuncia que 10 han sido asesinados por negarse a pagarle dinero a las bandas. Uno de los últimos casos fue el de la dueña de una farmacia en el noroeste de Guayaquil. Entre los locales del noroeste de Guayaquil, el miedo es constante debido a la creciente ola de extorsiones de las que son víctimas los comerciantes. Debido a esto, algunos prefieren huir, sobre todo por la violencia con la que actúan las bandas, pues el viernes pasado delincuentes dispararon contra la dueña de esta farmacia, ubicada en el sector Las Cañas de Monte Sinaí. Los sujetos fingieron ser clientes y a los pocos segundos le propinaron varios balazos. La mujer quedó tendida en el piso. La señora allá había recibido algunos temas de intimidación porque cuando estaba el local cerrado había realizado varios disparos de estos sujetos. Ahora su negocio está cerrado con candados, pues su familia se fue de la ciudad ante el crimen y por temor a represalias. Ante estos hechos, el representante del movimiento indígena de la costa, Hugo Chango, denuncia que las mafias atacan más a los de su gremio. Señaló que apenas en 3 meses, 30 comerciantes han sido extorsionados y de ellos 10 han muerto por negarse a pagar las denominadas vacunas. Las denuncias que han puesto en la fiscalía es aproximadamente siquiera unos 20 o 25, de los que han tenido la valentía de poder poner la denuncia en la fiscalía. Por su parte, la policía asegura que trabaja junto a los dueños de locales en medidas de prevención y ejecuta operativos de control. Nosotros hemos activado varios chats comunitarios, hemos activado botones de seguridad, tenemos locales seguros y se les ha dado un acompañamiento, un patrullaje preventivo paulatino en los que ellos les puede permitir tener más seguridad en cada uno de sus locales, o inclusive se hace reuniones con ellos para que ellos nos puedan informar acerca de todas sus necesidades. Pese a esto, quienes juntan esfuerzos para poner un negocio en el distrito Nueva Prosperina piden acciones más contundentes para trabajar en paz. En completo deterioro, así se encuentran las instalaciones del Consejo Nacional Electoral que funcionaban dentro de la urbanización 10 de agosto en Santo Domingo de los Áchilas. Moradores denuncian que hay maleza y piden que la entidad ocupe estos terrenos en proyectos que beneficien a la comunidad. En un elefante blanco se han convertido las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, ubicada en la urbanización 10 de agosto, la cual contempla casi 1 hectárea. La maleza ha devorado parte de la infraestructura que permanece abandonada. Desde el 2021, los funcionarios laboran en el edificio de la avenida Abraham Calazacón, donde pagan un arriendo de $3,700 mensuales. Esto a pesar de poseer un lugar amplio para funcionar. José Oña, técnico electoral financiero, manifestó que el sitio propio es utilizado para almacenamiento de archivos financieros y administrativos. Debido a que las instalaciones resultaron muy pequeñas y para trasladarnos toda la delegación a funcionar allí, debemos realizar una construcción de una edificación que esté acorde a los servicios que presta el Consejo Nacional Electoral. Los moradores del sector consideran que a las propiedades públicas se les debe dar un mejor uso, pues el establecimiento puede ser bien aprovechado. Ellos esperan que las autoridades intervengan en el lugar antes de que termine de destruirse por completo. Eso es lo peor que hicieron, porque imagínate, invirtieron tanto dinero ahí para dejar abandonado y así, o sea, no dan vida a ese sitio. Observamos que está con cerramiento y casi 1 hectárea de tierra. Igualmente tiene el agua potable. Los funcionarios del CNE analizan volver a las instalaciones de la urbanización 10 de agosto. Actualmente se encuentran en un proceso de gestión para que se construya una edificación en el lugar, pero hasta el momento no hay una fecha establecida para que inicien los trabajos. Y en Guayaquil nuevamente los habitantes del Cristo del Consuelo vivieron una noche de terror tras una intensa balacera. 2 hombres murieron, 1 quedó herido y aquí les contamos.
sin plata. El miedo se apoderó de los habitantes del Cristo del Consuelo, en el sur de Guayaquil, tras escuchar una ráfaga de disparos anoche. En las calles Sedalana y Guerrero Martínez quedó el cuerpo de un hombre que recibió varios impactos de bala. Según información preliminar, él se encontraba reunido con varias personas en esa esquina cuando sujetos llegaron y los balearon. Producto del ataque, otro murió y uno resultó herido y fue llevado a un hospital con pronóstico reservado. Personal policial acudió al sitio y acordonó la escena para levantar los casquillos y alguna otra evidencia que ayude en las investigaciones. Familiares del fallecido también llegaron al sitio, pero evitaron dar declaraciones, mientras el cuerpo era llevado a la morgue. Con este hecho violento, la cifra de muertes en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, se eleva a 131 casos en lo que va del año. Desde el lunes está habilitada la segunda fase de inducción del Metro de Quito. Para ser parte de los recorridos, usted debe registrarse en la página de la institución. Rafael Hermida nos cuenta cuáles son los pasos a seguir. Los recorridos de sur a norte en los trenes del Metro de Quito duran cerca de 30 minutos. Para ser parte, la ciudadanía debe registrarse en la página web. Primero debe ingresar a metrodequito.gov.es, donde se le desplegará este afiche. Debe hacer clic y lo dirigirá a la página Metro Q. Luego tendrá que ingresar sus datos personales, nombre completo, una contraseña y un correo electrónico. Una vez aceptados los términos y condiciones, podrá dar clic en registrar para que un enlace de confirmación llegue a su correo electrónico. Nosotros lo comprobamos. Cuando ingresamos al link, automáticamente se verificó la cuenta y pudimos acceder. Para obtener los pases, solo debe poner en reservar, escoger la parada que necesite, elegir el turno, son 4, y poner reservar. Recuerde que el pase generado solo funciona el día agendado. Los recorridos en los trenes son de 7 a 10 de la mañana, dependiendo del sentido, es decir, de norte a sur o viceversa.